tener de adorno, nomás. Bueno, vamos a utilizar este, pero si pueden arreglar el ganso, porque no se escuchaba bien en todo el culto, se escuchaba muy bajo, muy con algo de eco en un momento, así que tratar de que se escuche nítida la voz, ¿no? Así que ustedes van a decidir eso, hermanos. Me avisan si se escucha bien o no, si se entiende o no se entiende, porque yo difícilmente entendía cuando estaba ahí sentado, porque no creo que tiene un poco de eco o estaba muy bajo este ganso, así que bueno, ahí los hermanos van a tratar de solucionar el problema. Bueno, este, como mencionaba en la oración, sabemos de algunos misioneros de Grace Church que han estado ministrando por varios años en el país de Ucrania. Ustedes saben que está bajo el ataque del país de Rusia y ellos han decidido quedarse allí. Son por lo menos 3 familias de pastores misioneros que están allí en Ucrania y ellos escriben un párrafo para que podamos saber, la Grace Church pueda saber lo que está pasando con ellos y seguramente han comunicado muchas más cosas de lo que nos enviaron a nosotros, pero uno de ellos, un pastor, tiene una iglesia allí en Ucrania, en Kiev, y debajo de la iglesia tienen un refugio, es como un sótano, algo grande donde pueden albergar personas y estar a salvo de los cohetes y las bombas que están llegando todos los días a la ciudad de Kiev. Y ellos han albergado allí, por supuesto, cristianos, pero también están tratando de ayudar a gente no creyente que vive cerca o de la ciudad y tienen algún número de personas no creyentes y están aprovechando eso para tenerlos allí, protegerlos, proveerles ese lugar y predicarles también el Evangelio, que es el principal objetivo de ellos. Uno de estos misioneros decía, al final la razón por la que estamos aquí en la tierra es para predicar el Evangelio, así que ¿por qué nos vamos a ir de Ucrania? ¿Por qué vamos a huir? Si ese es nuestro llamado, predicar el Evangelio a los que no le conocen. Y qué ánimo para uno leer esto de hombres que están sufriendo una guerra, sus vidas están corriendo peligro a cada segundo, no saben en qué momento podrá caer alguna bomba o algún cohete donde viven o en la iglesia donde están. Pero aún así ellos siguen permaneciendo fieles y oremos por ellos, especialmente por los que son enviados de Grace Church, que hay allí un número y han llevado a cabo una obra de entrenamiento teológico por muchos años también allí en Kiev, en Ucrania. Así que oremos por ellos, que el Señor les proteja y que siga dándoles la fidelidad que ellos necesitan para llevar a cabo la obra del ministerio como lo han hecho hasta ahora. Gracias a Dios por ellos. Y unos por otro lado del mundo teniéndole miedo a un pequeño virus diminuto y no se reúnen en la iglesia por eso. Bueno, así que el día de hoy no vamos a hablar de la guerra, quería hablar con ustedes del pasaje que hemos venido estudiando los domingos en la tarde, que es Lucas 14. Y les pido que abran sus Biblias, en este capítulo fue el tema de lectura de nosotros hace unos minutos. Y vamos a enfocarnos en los versículos del 15 al 24. Estos son los versículos que vamos a cubrir y aunque son algunos versículos, vamos a cubrir todos estos versículos en esta mañana, aunque les parezca increíble. Cada vez que predico nos quedamos en 2 o 3 versículos, pero vamos a cubrir todos estos versículos del 15 al 24. Para tener la idea completa, es una sola historia, es una parábola que Jesús enseña a los fariseos y a los escribas que están con él en la casa donde ha sido invitado por uno de los fariseos, y es la última de las parábolas que él enseña en este capítulo 14 a estos fariseos, en este banquete. Ustedes recuerdan que él fue invitado a este banquete, a esta comida, probablemente después de la sinagoga, un día sábado, un día de reposo, es lo que nos dice el versículo 1, y Jesús entró allí y sanó a un hombre hidrópico que estaba enfermo, y esta oportunidad fue tomada por Jesús para hablar a ellos acerca de su pecado religioso, acerca de la inversión que ellos hacían de la moralidad en lugar de ayudar
a los necesitados, los marginaban, y esto es todo lo que llegaba a la religiosidad de los fariseos, todo lo que podía hacer. Pero allí estaba Jesús sanando a este hombre en medio del banquete. Jesús lo sana, Jesús lo despide. Jesús confronta a los fariseos con dos preguntas que ellos no pueden contestar al final de este pasaje. Y después, en el versículo 7, Jesús ve cómo algunos de ellos estaban eligiendo ya en este banquete, sentado con fariseos y con escribas, cómo los fariseos elegían los primeros asientos a la mesa, los lugares de honor en este banquete. Y eso utilizó Jesús, esta ilustración, para contar a ellos dos historias, una más corta, la segunda más corta que la primera, pero dos historias, dos parábolas que tenían el propósito de decirles en palabras sencillas. Hacemos un gran resumen con pocas frases, que ellos se creían demasiado buenos como para ser salvos. Esto es básicamente lo que les dice Jesús en estas dos historias. Ellos se creían demasiado buenos como para ser salvos. Por eso el principio del versículo 11, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. ¿Cómo demostraban que eran demasiado buenos como para que Dios los salve? Lo demostraban en este comportamiento dentro del banquete, eligiendo los asientos de mayor privilegio. Y Jesús entonces les da esta gran lección, y no solo a los invitados, también le da una lección al anfitrión, a que había enviado las invitaciones en los versículos 12 al 14, y básicamente le dice lo mismo a él, pero en palabras y en una historia diferente, porque él había sido indiferente a las necesidades de los marginados y solamente se ocupaba en invitar de manera selectiva a los que eran como él, a los que tenían honor, a los que tenían honra, a los ricos vecinos que vivían cerca. ¿Por qué lo hacía? Porque él mismo quería ser exaltado por ellos cuando ellos le devolvieran el favor. Y Jesús destruye esta motivación del anfitrión. Ustedes pueden imaginarse esto en un comportamiento social normal, en un banquete, no sería cortés, ¿no? Un invitado como Jesús, aunque sea el invitado privilegiado, Jesús está hablándole estas cosas al anfitrión, al dueño de la casa, al que ha organizado todo el banquete y al que ha invitado al mismo Jesús. Pero aquí está Jesús hablándole lo que él necesitaba escuchar. Es la misma necesidad que él tenía. Él tenía que humillarse para ser exaltado por el Señor. Él dice en el versículo 13, mas cuando hagas banquete, llama a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Estos son los marginados, estos son los olvidados por la sociedad, estos son los impotentes, los que no podían valerse por sí mismos. ¿Y por qué? Dice el versículo 14, y serás bienaventurado. Serás bienaventurado. ¿Por qué? Porque ellos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Y Jesús termina estas dos historias y con las palabras al anfitrión, con esta referencia del versículo 14, una bienaventuranza eterna en la resurrección de los justos. Allí será tu recompensa, si solamente buscas la gloria de Dios y no la de los hombres. Pero esto es lo que había mostrado los fariseos: buscar la gloria de los hombres, la autoexaltación y el consejo de Jesús de etiqueta que él enseña en estas dos historias tiene el propósito de apuntar a una realidad espiritual mucho mayor y mucho más importante, que era la misma necesidad de salvación, humillarse para llegar a la salvación y ser exaltado por el mismo Dios. Pero ven, ese era el problema: Dios no podía salvarles porque ellos no entendían lo que era la palabra humillación. Ellos no entendían nada acerca de la humildad, aparte de la teoría y del conocimiento de la Biblia que tenían. En la práctica no había nada de humildad en los fariseos y en los escribas. Y eso nos lleva al versículo 15. Cuando Jesús pronuncia estas palabras en el versículo 14, leemos el versículo 15 y hay una conexión estrecha entre ambos, porque uno de los que estaban allí sentados a la mesa, o literalmente reclinados a la mesa, le dijo a Jesús, este es uno de los fariseos o escribas, le dijo a Jesús: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Él pronunció esta frase o esta oración cuando el versículo 15 dice oyendo esto. ¿Qué es lo que él oyó? Bueno, las palabras de Jesús
de todo lo que había dicho en el capítulo 14, pero particularmente creo yo las últimas palabras de Jesús en el versículo 14, cuando Jesús habla de una bienaventuranza eterna, una recompensa en la resurrección de los justos. Y él oyó estas palabras y entonces exclamó: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, si él dijo estas palabras simplemente porque se emocionó al escuchar que Jesús habló acerca de la recompensa en la resurrección de los justos, y él simplemente exclamó entusiasmado ante esta futura realidad de que serían resucitados en el futuro, y pensó en el reino de Dios y el gran banquete que va a ser celebrado en el futuro, Dios celebrando con su pueblo allí, puede ser que lo hizo por mero entusiasmo. O puede ser que él haya exclamado estas palabras también para contradecir al mismo maestro por lo que él acaba de decir. Porque Jesús acaba de decir que los que debían ser invitados al banquete en el versículo 13 debían ser los pobres, mancos, cojos y los ciegos. Y probablemente él estaba en desacuerdo con Jesús, tenía una teología diferente a la de Jesús, una perspectiva diferente. Y él pensaba, no, nosotros somos los que vamos a festejar en el banquete final. La bienaventuranza, la resurrección de los justos es para nosotros. El privilegio del banquete con Dios es para nosotros. Y entonces exclama: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y podemos imaginar al resto de los fariseos y escribas en ese banquete diciendo: sí, claro que sí, bienaventurados seremos cuando comamos y compartamos con el mismo Dios en el futuro. Sea cual sea que haya sido la motivación de este fariseo en el versículo 15, el resultado es el mismo. Él demuestra no entender lo que Jesús acaba de enseñar en las dos historias anteriores. Jesús acaba de enseñar el principio importante, está en el versículo 11, cualquiera que se enaltece será humillado y que se humilla será enaltecido. ¿Cuál debía haber sido la exclamación de este fariseo si habría entendido lo que Jesús acababa de enseñar? No era bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios, sino pobre de mí que no seré parte del reino de Dios. Señor, ayúdame porque reconozco que no merezco ser parte del reino de Dios. Pero sus palabras son muy diferentes y él demuestra aquí una confianza ciega, una autoconfianza en que él estaba seguro y tenía como garantía que iba a celebrar este gran evento final, de que él sería parte del evento de la resurrección de los justos. Así que de introducción a este versículo 15 tenemos aquí a un fariseo y a los fariseos allí que todavía están ciegos. Y además recordamos la razón por la que ellos invitaron a Jesús a esta casa. Le invitaron para acecharle, dice el versículo 1. Le invitaron a Jesús para acecharle, para ponerle trampas. Así que cualquier palabra de los fariseos en este banquete, creo que no podemos darles el beneficio de la duda. No podemos pensar lo mejor de ellos en este contexto, porque el mismo Lucas nos ha dicho que debemos pensar lo peor de ellos. Porque solo buscaban acechar a Jesús, como dice el versículo 1. Así que estas palabras tomadas desde esa perspectiva contradicen todo lo que Jesús acababa de enseñar. Probablemente no, eran los mancos, cojos, pobres y ciegos los que iban a festejar en este gran banquete, no ellos como pensaban con esta justicia propia que tenían. Pero el hombre no había prestado la suficiente atención, no tenía el requisito. Y dicho sea de paso, los judíos sabían acerca de la resurrección de los muertos. Daniel habló en Daniel 12 sobre la resurrección final de los muertos, así que esta era una confianza que tenían los judíos. Ahora, recuerden quiénes están allí en este banquete. Están fariseos, pero están escribas también. Y no sabemos si el que habla estas palabras en el versículo 15 era un escriba. Pudo haber sido un escriba, pero ¿por qué digo que era un escriba? Porque probablemente, hago énfasis en esto, porque ellos eran teólogos. Ellos eran teólogos. Ellos conocían muy bien la teología del Antiguo Testamento. Ellos eran los encargados de interpretar la ley y los profetas y de enseñarla al pueblo, pasándosela a los fariseos, y los fariseos eran los que instruían en las sinagogas al pueblo allí en Palestina. Pero aquí están los teólogos y en el contexto de los teólogos se pronuncia esta frase: bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Bienaventurado. Esto es casi como un brindis
en la comida. La respuesta de todos habría sido siempre afirmativa. Aparentemente, entonces, este hombre estaba muy desubicado a juzgar por nosotros. Él daba por sentado que era digno de participar del gran banquete divino. Y este es un problema que nosotros lo podemos esparcir hacia todos los fariseos. Y esto nos ayuda a entender por qué ellos hacían lo que hacían y por qué vivían como vivían. Uno puede hacerse la pregunta, los fariseos estaban tan llenos de reglas y tradiciones, se abstenían de tantas cosas, incluso la abstinencia llegaba a la práctica más común, diaria, de las personas, que era la comida. Tenían leyes y tradiciones para abstenerse cuando comían la comida normal. Así de exagerados eran, y uno se hace la pregunta, ¿pero qué ganaban con esto? ¿Qué es lo que les empujaba? ¿Cuál era la motivación de comportarse en un sentido ascético? ¿No? Castigando la carne físicamente para supuestamente evitar el pecado o de no deshonrar a Dios. Y la razón está aquí al final del versículo 14. Y lo que él mismo dice en el versículo 15, la esperanza de la resurrección de los justos. La esperanza de la resurrección de los justos. Ellos hacían todo lo que hacían como religión, ven, para ellos no era tan absurdo después de todo, porque ellos pensaban, si nos vamos a abstener de tantas cosas y tenemos tantas leyes, es por un bien mayor final. ¿Cuál es ese bien mayor final? Es la resurrección de los justos. Ellos creían que iban a llegar a la resurrección de los justos por medio de abstenerse de todas esas leyes. Entonces, si tú le dices a una persona ignorante de la religión y de la teología y del evangelio, que esa persona, si tú le dices que va a llegar al cielo, si solamente cumple con las reglas que tú le vas a dar, esta persona, si quiere ir al cielo, no tendrá problemas externamente para sujetarse a todas estas reglas y abstenerse de muchas prácticas normales y cotidianas. Lo va a hacer, ¿por qué? Porque quiere ir al cielo. Este era el principio motivador de los fariseos, y en realidad este es el principio motivador de toda la religión. Cuando ustedes ven a los mormones que caminan tan elegantemente, siempre hay un gringo y un hispano, un ecuatoriano al lado caminando por los malls y por las calles y visitando, y los ven muy bien vestidos y siempre con una camisa blanca y una corbata y bien peinados y preparados intelectualmente. Ese aire de moralidad y de ética que ellos quieren esparcir por donde sea que ellos caminan. Ustedes se preguntan, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué hacen esto? Ellos lo hacen porque les han dicho, les han prometido que si hacen eso y se actúan como actúan, van a ir al cielo. Van a estar en la resurrección de los justos. Pensando en los más radicales de todos, los ciertos musulmanes que se explotan a sí mismos para asesinar a otros en una supuesta guerra santa. ¿Por qué alguien tendría que estar loco para ponerse una bomba en el estómago y explotarse y matar a otros inocentes? Pero ven, es el mismo principio motivador, porque ellos creen que haciendo eso van a ganar una gran recompensa en el cielo y llegarán a ese lugar en la presencia de Dios. Este es el principio motivador, es la resurrección de los justos, y esto es lo que estaba detrás de los fariseos. Y por eso se habían llenado de tantas leyes y hacían lo que hacían. Y este hombre entonces exclama aquí, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Ahora, ¿de dónde sale esta idea de comer pan en el reino de Dios? Porque es una referencia literal, no podemos escapar de esto. Ellos dijeron esto literalmente y Jesús entendió esto literalmente. Comeremos pan, comer pan, una actividad física y material en el reino de Dios. Esto es naturalmente algo futuro. Pero los judíos tenían esta esperanza. Y ellos tenían esta esperanza porque ellos, como eran escribas, entendían el Antiguo Testamento. Y hay un pasaje en el Antiguo Testamento, especialmente, hay algunos, pero el principal de todos está en Isaías 25. Isaías 25 dice el versículo 6. Dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte
hablando del final de los tiempos, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, este es de Jerusalén, Isaías 25, 6, a todos los pueblos banquete. Este es el pasaje, el texto de prueba para lo que está diciendo este fariseo en ese banquete. Bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. ¿De dónde sale? De Isaías 25, 6. Todos los pueblos, Dios les ha preparado un banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Y esto lo va a hacer Dios con su pueblo, y al mismo tiempo va a destruir a sus enemigos, dice el versículo 7, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones destruirá a la muerte para siempre, y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros, y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Y el 9 dice, y se dirá en aquel día, y aquí este es nuestro Dios, le hemos esperado, y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado, nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Es la futura salvación escatológica de Dios para con su pueblo Israel, donde dice el versículo 6 que en este evento, como para inaugurar este evento, esta final salvación, se celebrará un gran banquete. Dios preparando un gran banquete para su pueblo. Y entonces la imagen de una fiesta para celebrar una victoria sobre sus enemigos y para recompensar y compartir su bondad para con su pueblo subyace en todo este pasaje, en esta parábola. Así que sabemos que el tema de esta parábola se trata acerca del reino de Dios. Y un tema específico dentro del gran tema del reino de Dios es el banquete que será celebrado ese día cuando el reino de Dios sea inaugurado. Comeremos pan en el reino de Dios. Hay algo aquí que a Jesús no le gustó cuando le escuchó estas palabras. Porque Jesús era de esas personas que no podía tolerar que otros se atribuyeran salvación cuando no la tenían. Jesús simplemente no podía quedarse callado. Cuando escuchaba que personas hablaban como si estuviesen seguros de que van a llegar al cielo, cuando él sabía que no iban a ir al cielo. Y él no podía quedarse callado. Y él hablaba. Y este hombre está expresando esta misma autoconfianza, esta bienaventuranza, pero la palabra bienaventuranza es una palabra bíblica del Antiguo Testamento, es una palabra que Jesús utilizó con frecuencia en el Nuevo Testamento. Comunica la idea de una bendición de Dios, un gozo que Dios trae, una bienaventuranza divina. Y él cree que es un bienaventurado. Y Jesús sabe que él no es un bienaventurado, porque él no conoce a Dios. Y Jesús no podía quedarse callado. Es como cuando Jesús, ustedes se acuerdan, corrigió a esta mujer que le dijo en Lucas 11, 27, bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Y ella utiliza esa palabra bienaventurado. Y Jesús piensa, dicen, no estás usando bien la palabra bienaventurado. No le estás atribuyendo con justicia a esta palabra bienaventurado. Y él dice en el versículo 28, antes, bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Está Jesús corrigiendo a alguien que había utilizado mal la palabra o aplicado mal la palabra bienaventurado. Jesús había utilizado esta palabra. Es como si nosotros escucháramos una conversación entre sacerdotes católicos y ellos hablan sobre lo que haría cada uno cuando llegue al cielo. Y si uno está escuchando esto, uno debería sentir una santa indignación. El amor por la verdad y por las almas debería conducirnos a corregirles y decirles, ustedes creen que tienen una esperanza, pero esa esperanza es vacía. ¿Cómo pueden hablar del cielo si ni siquiera conocen a Dios, no conocen el verdadero evangelio? Y Jesús ya había enseñado quiénes eran los verdaderos bienaventurados. En Lucas 1:45, María se le llama bienaventurada la que creyó. Bienaventurada la que creyó. En Lucas 6 también, el sermón del monte, la versión de Lucas del sermón, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. También
En Lucas 7, bienaventurado el que no haya tropiezo en mí, dice Jesús. También en Lucas 10, 23, más bienaventuranzas de Jesús. Dice, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Es decir, Jesús. Ella sabía quiénes eran los bienaventurados y de hecho en este mismo pasaje, en el versículo 14, él acaba de pronunciar quiénes son los bienaventurados. Serás bienaventurado, ¿quiénes? Si invitases a los pobres, mancos, cojos y ciegos, porque eso habla de que no buscas la gloria de los hombres, buscas la gloria de Dios. Esto significa que te has humillado como para ser tocado por el dedo de Dios y llegar a la salvación. Entonces eres bienaventurado y serás recompensado por el cielo. Esta es la verdadera bienaventuranza. Entonces cuando Jesús escucha a este hombre decir, bienaventurados nosotros, que comeremos pan en el reino de Dios, porque esto es lo que él quería decir, Jesús no podía quedarse callado. Esta es la idea moderna que la gente tiene acerca de la religión y acerca de la fe. Una extraña idea, pero es moderna, la idea de que la fe es algo personal. La fe es algo mío. Mi relación personal con el Señor es privada. Y este es mi espacio y tú tienes que respetar mi espacio porque mi fe con Dios es privada, es entre Él y yo. Y no tienes derecho a meterte en mi espacio privado. ¿Saben lo que Jesús hacía con ese espacio privado? Siempre estaba ocupando. Así como Rusia está ocupando Ucrania, Jesús ocupaba ese espacio privado porque la relación con Dios, la Biblia nunca habla de una fe personal. La Biblia habla de una fe bíblica. Una fe bíblica en el Cristo de la Biblia, no una fe personal. Ni siquiera estoy seguro qué significa eso, fe personal. Es una fe bíblica, es una fe puesta en Cristo. Y cuando las personas nos dicen algo como eso, nosotros en amor y en gracia tenemos que ir y ocupar su lugar y violar ese espacio privado, dicen ellos, y decirles, no, estás mal, estás mal. En el amor de Cristo, tu fe está puesta en ti mismo o en algún ídolo, pero no en el Cristo, en el Dios de la Biblia. Debemos invadir ese espacio personal con el evangelio del amor. Y eso es lo que Jesús hace aquí. Eso es lo que Jesús hace aquí. Y lo va a hacer por medio de una historia. Lo va a hacer por medio de una parábola. Y ya entendemos y sabemos por qué Jesús utilizaba parábolas. Él estaba hablando con incrédulos, con religiosos incrédulos, y no podía enseñarles acerca del reino de Dios como hablaba a sus discípulos. Él tenía que hacerlo por medio de parábolas porque ya estaban ciegos, ya estaban sin oídos, su corazón ya estaba hecho de piedra. Jesús ya los había abandonado en el capítulo 13, versículo 35. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. Ya están desolados ustedes. Ya están desolados. Esta generación, dice Jesús, esta generación de judíos ya ha quedado desolada. No hay más esperanza de salvación para ellos, como nación de Israel. Y entonces tenemos la historia que comienza en el versículo 16 y termina en el versículo 24. Esta es una historia que comienza de manera natural, sin giros llamativos, por lo menos hasta el versículo 17. Pero hay algunas cosas interesantes en esta historia que nos hacen ver que Jesús está creando una realidad que era totalmente inesperada para la cultura de ese tiempo y honestamente para nuestra cultura también. Y la historia se trata de un hombre, dice el versículo 16. Jesús corrige a este fariseo y a todos los fariseos que creían que iban a ir a la resurrección de los justos y que iban a comer pan con Dios. Y Jesús no corrige el hecho de que van a comer pan con Dios. El mismo evento no creo que Jesús lo está corrigiendo. Yo creo que es algo que vamos a hacer en el futuro. Pero Él corrige quiénes. ¿Quiénes son los que van a comer pan con Dios en su reino? ¿Quiénes? Y lo hace por medio de una historia. Y noten cómo comienza la historia, versículo 16. Dice, entonces Jesús le dijo, y lo que tenemos, este primer punto es la invitación. La invitación, esto es fácil de ver en los versículos 16 al 17, es la invitación.
En el versículo 18 al 20 tenemos las excusas para no ir a la invitación. En los versículos del 21 al 23 tenemos la reacción del dueño de casa. Y por último lugar, en el versículo 24 tenemos la exclusión. Así que fácil bosquejo para seguir esta historia. Entendamos la historia en primer lugar. Versículo 16, la invitación. ¿De qué se trata la invitación? Dice un hombre, hizo una gran cena, dice Jesús, y convidó a muchos. Un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Ahora, esto no es una celebración pequeña. Dos palabras nos hacen ver que estamos hablando aquí de un gran banquete. Un gran banquete. Dice, esta es una gran cena y convidó a muchos, dice. Convidó a muchos. La referencia de gran cena, si ustedes se fijan, está conectada a comer pan en el reino de Dios. De esto se trata todo. Comer pan, dice, bienaventurado el que coma pan en el reino de Dios. Y Jesús comienza diciendo, un hombre hizo una gran cena, ¿para qué? Para comer, naturalmente. Todo tiene que ver con la situación y el contexto del banquete. De nuevo, es la imagen que Jesús ha utilizado a lo largo de este capítulo 14, porque se encuentra justamente en una cena, en un banquete. Es algo explícito que Jesús alude por medio de estas palabras a que en su historia Él busca responder las palabras de este hombre. Es algo explícito por la mención de la gran cena. Se trata esto de una parábola que trata acerca de un gran banquete en el reino de Dios. Pero Jesús lo va a traer al plano terrenal aquí. Por ahora va a hablar en términos, en figuras solamente terrenales. Este hombre organizó una gran fiesta. No sabemos si porque se había casado, era una fiesta de bodas, no estamos seguros. El texto no lo dice, Jesús no dice, así que no es importante. Pero era una gran fiesta y invitó a muchos. Esto habla de su gran generosidad. No era cualquier celebración, sino una muy importante para él como anfitrión. Y tenía toda la intención de compartir su gigantesca felicidad con el mayor número de personas posibles. Por eso la referencia a muchos invitados. El evento era grande, el evento era ostentoso, el evento era glorioso. Era un evento importante, lleno de comportamientos de etiqueta, como acabamos de ver. Y esto es algo que naturalmente los fariseos no habrían querido perderse, porque ya hemos visto lo que ellos hacían en banquetes y en cenas. Querían estar allí, querían mostrar su presencia, querían caminar y desfilar delante de las personas, querían elegir los lugares más importantes y privilegiados en los banquetes. Así que para un fariseo, ser invitado a un gran banquete era como poner carne cruda a un perro que no ha comido en 3 días. Él iba a estar allí sí o sí, porque quería manifestar esta autojusticia, autoexaltación, esta religiosidad que tenía. El anfitrión tenía la intención de compartir su felicidad haciendo un derroche de gracia sobre sus invitados. El costo, naturalmente, iba a ser muy alto. El costo de este banquete, ustedes imaginan, dice muchos. Invitó a muchos y uno puede imaginarse toda la comida que habría tenido que preparar y los animales que matar y las frutas y los vegetales y el vino, trayéndolo en barriles y todo está preparado, y los esclavos también que tienen que ser llamados y contratados para servir a todos a la mesa. Este es un gran evento y los fariseos no querían perderse de esto. Jesús sabe eso. Jesús sabe eso. Y dice el versículo 17, y a la hora de la cena, cuando llegó la hora de la cena, naturalmente habría sido al final del día, ya casi en la noche, envió a su siervo, literalmente dice esclavo, a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Venid, que ya todo está preparado. Esto era natural y era común en ese tiempo, casi similar a como lo hacemos el día de hoy. Habían dos invitaciones. La primera, solamente se expresaba el deseo de que tú seas invitado a una fiesta y tú respondías sí o no, sí o no.
Y la segunda invitación llegaba el mismo día que la comida ya estaba preparada, el mismo día del banquete. ¿Por qué tenían que hacerlo así? Porque en ese tiempo no tenían refrigeradoras, no tenían cocinas, no tenían comisariatos ni supermaxis y no tenían tiendas, no tenían nada de lo que tenemos el día de hoy que nos permite calcular exactamente qué día y a qué hora la comida va a estar preparada, especialmente para un número grande de personas. En ese tiempo no había nada de estos artefactos y para preparar la comida ellos tenían que hacerlo el mismo día, tenían que matar a los animales, tenían que preparar la carne, tenían que hacer el pan del trigo, tenían que pasar por todo el proceso, recoger los vegetales y las frutas el mismo día. Así que era todo un proceso y un trabajo muy difícil. Por eso, la segunda invitación llegaba solamente cuando la comida ya estaba preparada, porque era casi imposible prever a qué hora exactamente la comida iba a estar preparada. Y esa es la razón por la que en el versículo 17 ustedes ven que el dueño de la casa, a la hora de la cena, cuando ya estaba preparado, envió a su esclavo a decir a los convidados, vengan, que ya está preparada la comida. Esto no habría sido difícil en aldeas o ciudades pequeñas como las de Palestina. Los esclavos o el esclavo habría podido fácilmente ir a las casas y llamar a todos los que habían sido invitados al banquete el mismo día. Y esto es lo que está sucediendo aquí. Bueno, hasta ahora nada extraño ocurre en la historia. La historia no tiene nada de peculiar. Sin embargo, el giro inesperado llega en el versículo 18. Versículo 18. Aquí encontramos algo que era casi imposible de creer y seguramente los fariseos habrían reaccionado cuando escucharon este versículo 18. Dice versículo, y esto nos introduce a las excusas. Versículo 18 al 20, las excusas. Dice versículo 18, y todos a una comenzaron a excusarse. Todos a una comenzaron a excusarse. Esto era inaudito. Lo inesperado de esa historia es que todos se excusaron de asistir al banquete. En otras palabras, si muchos fueron invitados, ninguno quiso ir. Aunque inicialmente habían aceptado asistir al banquete, por eso el dueño de casa hizo todos los preparativos, pero en el segundo llamado de invitación, cuando ya todo estaba preparado, todos unánimemente se excusaron. Ahora, esto era imposible. Era demasiado, por lo mínimo, decir muy irrespetuoso y descortés hacerle esto a un anfitrión, y especialmente en esa cultura cuando tanto se valoraba la amistad, las comidas y la hospitalidad y todo lo que se llevaba a cabo en estos eventos importantes. Semejante desplante al dueño de casa no se habría visto en la cultura judía, y eso quiere decir que si el anfitrión, por ejemplo, había invitado 200 personas, había preparado comida para 200 personas, bebida para 200 personas, toda esa comida iba a ser desperdiciada, porque ninguno de los invitados había querido ir. Digo, Jesús está poniendo un caso extremo aquí, porque por lo menos pudo haber dicho, bueno, la mitad de los invitados no quiso ir, pero por lo menos la otra mitad asistió. Y aunque la otra mitad haya asistido, eso bastaba para que la fiesta comience y el banquete se lleve a cabo. Quizá por lo menos el 10% de los invitados que hayan llegado al banquete y el banquete se hubiese llevado a cabo. Pero Jesús dice, todos, versículo 18, todos, a una comenzaron a excusarse. Qué desperdicio, qué desfachatez de estos invitados. Y ahora Jesús va a poner 3 ejemplos representativos de lo que dijeron los invitados para excusarse y no ir a este banquete. Él pone 3 ejemplos representativos, pero incluso algunos documentos antiguos del Medio Oriente incluso dan evidencia de que no solamente era descortés hacerle esto a un anfitrión, sino que podía ser tomado también como una declaración de guerra.
una declaración de guerra, porque ser invitado al banquete tenía el propósito de estrechar un lazo de amistad, y al rehusarlo de esta manera, era como que estabas rechazando la amistad y le declarabas tu enemistad al anfitrión que te había invitado. Así que la escena a la que Jesús nos introduce aquí es en extremo vergonzosa para el anfitrión y mala, vil de parte de los que han sido invitados. Y tenemos tres excusas aquí, tres personas, tres hombres que se excusan, y ustedes van a ver por qué estas tres excusas son ridículas. Son ridículas. La primera excusa la tenemos en el versículo 18, y dice, el primero dijo, he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. He comprado una hacienda. Esto tiene que ver con comercio, con negocios. Y hay dos maneras en que podría interpretarse, pero ambos son ridículos. La primera, si pensamos en este hombre y en su excusa, él acaba de comprar una propiedad, un terreno, un campo para producir algún fruto, algún vegetal. Y él dice, no puedo ir a la fiesta ahora, ¿por qué? Porque he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Y uno podría preguntarse, pero ¿dónde se va a ir la hacienda? ¿A dónde se va a mover el terreno? ¿Acaso no va a seguir allí después del banquete o el día siguiente del banquete? No tiene sentido lo que este hombre está diciendo. ¿Por qué justo en ese momento tiene que ir y ver y revisar el campo que ha comprado? Muy bien puede asistir al banquete. Esto no tiene sentido. Es ridículo. Ahora, si nosotros le damos un poco más el beneficio de la duda a este primer personaje, podemos pensar de manera un poco diferente, pero se van a fijar que igual es ridículo. Ayudemos a este hombre un poco, si queremos ayudarle. Y sabemos que comprar una hacienda conllevaba algunas cosas importantes, algunas transacciones con la persona, como el día de hoy. Pero sobre todo estaba el proceso de inspeccionar el campo que uno acababa de comprar. Y tenía que inspeccionar el drenaje, el agua, a qué distancia estaba el sol de este terreno, por qué lado caía el sol durante el invierno para las lluvias, si habían árboles y frutos ya plantados allí o si no. Todos estos detalles, el hombre que compraba un terreno tenía que revisar antes de dar el sí final para comprarlo. Es como si nosotros traspasamos esto al tiempo moderno, es como decirle a tu esposa la misma noche de Navidad que estás en tu trabajo y ya ha llegado la hora de salir del trabajo, 6 de la tarde, y quieres festejar Navidad con tu esposa. Y sin previo aviso, sin avisar nada a nadie, nadie sabe de esto, pero le llamas a tu esposa y le dices, oh, no puedo festejar Navidad con ustedes el día de hoy. La razón es porque acabo de comprar una propiedad en otra ciudad y tengo que ir a revisarla y finiquitar esta compra. Y la respuesta, naturalmente, de la esposa va a ser, ¿de qué estás hablando? Esto es ridículo. ¿Cómo se te ocurre hacer esto justamente la noche de Navidad, cuando vas a festejar con tu familia sin avisar nada a nadie? Esto más parece algo planificado de antemano. Esto más suena solamente a que lo hiciste porque no querías venir con nosotros y pasar el tiempo con nosotros. Estás buscando simplemente una excusa. Y ven, esta excusa es ridícula. Sea de la perspectiva que lo veamos, es ridículo lo que este hombre está diciendo aquí, porque nadie haría eso en su sano juicio. Es solamente una excusa para no ir a la fiesta. Es solamente una excusa, y es una excusa ridícula. Ahora, la segunda excusa también tiene que ver con el comercio. Y la encontramos en el versículo 19. Dice, otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. 5 yuntas de bueyes eran los pesos que unían a 2 bueyes que se ponían sobre sus cuellos para que pudiesen arar la tierra. Y naturalmente,
estas yuntas o yugos tenían que ser probados porque tenían que ser perfectamente nivelados para que pudiese funcionar como ellos querían. Ahora, el hecho de que este hombre había comprado 5 yuntas de bueyes habla de que él era un hombre rico. No cualquiera tenía este número de animales o número de yugos. Este era un hombre en extremo rico, el que había recibido la invitación, el anterior también, porque había comprado una hacienda. Y él pensó que este era el momento de ir y probar estas yuntas de bueyes que acababa de comprar. Esa es la segunda excusa. De nuevo, esta es una excusa ridícula. Si él era rico, habría tenido siervos y esclavos. ¿Acaso ellos no podrían hacer este trabajo por él? Si él ya compró esas yuntas, esos yugos para los bueyes, ¿a dónde se iban a ir? ¿Cuál era la diferencia que él probase estos yugos antes de la fiesta o después de la fiesta? ¿O el día después de la fiesta? ¿Cuál era la diferencia si ya los había comprado, ya le pertenecían a él, si funcionaban bien, si no funcionaban, no iba a ir bien, pero nada iba a cambiar el hecho de que él asistiera a este banquete? Por eso sabemos, de nuevo, esta es una excusa ridícula. Esta es una excusa ridícula. Ahora viene en último lugar, una tercera excusa de otro hombre. Esta excusa la podemos entender un poquito más, porque entendemos lo sensibles que pueden ser las mujeres y las esposas. Dice el versículo 20, y otro dijo, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Ahora, noten la diferencia de esta tercera excusa, porque en esta tercera excusa no hay la frase final que en las dos iniciales encontramos, te ruego que me excuses, te ruego que me excuses. En esta tercera, el versículo 20, no hay nada de estas palabras, no hay una expresión de disculpas, no hay un ruego por ser excusado, ser tenido como excusado de este banquete. Simplemente las palabras son más certeras, son más cortantes. Acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Y entendemos lo importante que esto es ahora y habría sido en ese tiempo también. Creo que es Deuteronomio 20 que habla acerca de los judíos que se casaban, debían estar un año exentos de la guerra porque ese año debían estar con sus esposas y también estaban exentos de hacer largos viajes por negocios o comercio porque debían estar con sus esposas. Así de importante era la vida inmediatamente después del matrimonio, según la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Y a todas luces parece que este hombre al final tiene una excusa válida. Acabo de casarme, ¿qué quieres? ¿Que deje a mi esposa para ir al banquete? Y aparentemente por eso es que él no presenta ninguna frase de ruego para el esclavo que le viene a invitar, a llamar al banquete. Es como que si este tercer hombre espera que el esclavo y el anfitrión entiendan, claro que tienen que entender mi situación. Claro que van a estar de acuerdo conmigo porque ¿qué más importante puede haber que una esposa? Y debo estar con ella, acabo de casarme. Bueno, estas son las tres excusas. Y el versículo 21 al 23 nos introduce a cuál fue la respuesta, cuál fue la reacción del amo. Dice el versículo 21, vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. ¿Qué cosas? Las tres excusas, las excusas de todos los que habían sido invitados. Unos están de negocios, de comercios, han comprado haciendas, yuntas para bueyes, el otro se acaba de casar. Señor, nadie va a venir. Nadie va a venir. Todos tienen algo importante que hacer. ¿Cuál fue la reacción del amo? Entonces, enojado, orgizomai, es un deseo fuerte de enojo. De hecho, la palabra orgía viene de esta palabra orgizomai. Pero aquí haciendo referencia a un enojo, un sentimiento, una pasión fuerte de enojo y de ira. Uno dice, pero me parece algo exagerado. Me parece algo exagerado. ¿Por qué se llenaría de tanta ira el anfitrión cuando escuchó estas palabras de las excusas de sus invitados? Yo les digo, no eran exageradas. No eran exageradas.
todo el desplante que le estaban haciendo, naturalmente estaba enojado. ¿Y saben qué? Los fariseos que estaban escuchando a Jesús le enseñar esta historia, ellos habrían dicho, claro que sí, claro que el anfitrión debe estar enojado. ¿Cómo se imaginan estos invitados a hacerle tremendo desplante? Habiendo preparado todo lo que ha preparado, todas las semanas que se ocupó en preparar este gran banquete para compartir su felicidad, ¿cómo se atreven a dejarle desplantado a este amo? Y ellos allí habrían estado atrás de Jesús. Amén, claro que sí, así tiene que ser la historia. Muy enojado el padre de familia, pero él hace algo inesperado, porque si no es lo suficientemente inesperado, en la realidad de la cultura judía que nadie acuda a un banquete, es más inesperado todavía lo que el padre de familia hace cuando sabe que nadie va a ir a su banquete. Noten la segunda parte del versículo 21. Él dijo a su esclavo, ve pronto por las plazas, ve rápido, muévete, urgentemente, dice. Ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. En realidad hay un énfasis ahí en este grupo que ya hemos visto en el versículo 13. Dice, y a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, tráelos acá. A ellos tráelos. En otras palabras, trae a los marginados. Trae a los que nadie invitaría a un banquete. Trae a los excluidos de la sociedad. Trae a los apestosos. Trae a los que no se pueden valer por sí mismos. Trae a los que son buenos para nada en esta sociedad, los que no sirven y no son de ninguna utilidad para nadie, sino solamente una carga para las demás personas. Tráelos y rápido a este banquete. Y los fariseos habrían estado, esto es inaudito. Sus semblantes habrían cambiado. Esto no es lo que haría un anfitrión. Esto no es lo que haría un hombre respetable de la sociedad judía y religioso, unirse con este grupo de personas. Porque esa es la misma acusación que le hicieron a Jesús. Este hombre se reúne con pecadores y con publicanos. Y a sus discípulos les dijeron, su maestro anda con publicanos y con pecadores. Es un hombre inmoral. Y es justamente lo que está haciendo el anfitrión aquí, trayendo a este grupo de personas a su banquete. Pero eso no es todo, porque en el versículo 22, el esclavo, la palabra esclavo, que aquí se traduce mal como siervo, pero es esclavo, aparece 5 veces, y me llama la atención simplemente que el esclavo siempre hace lo que le piden. Está extremadamente obedeciendo cada palabra que su amo le dice que tiene que hacer. Él lo hace, y simplemente lo hace. Y el siervo fue a las calles y a las plazas y trajo a los pobres y trajo a los mancos, los que no pueden caminar o no tienen brazos o no tienen piernas, trajo a los cojos, trajo a los ciegos y los trajo al banquete. Y el esclavo le dice en el versículo 22, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Notan la generosidad de este hombre había sido tan grande que a pesar de traer todo este grupo de personas que habría sido numeroso, todavía quedaban asientos para sentarse y comida para comer y bebida para beber en este banquete. Aún no era suficiente. Uno diría, bueno, esto es suficiente para querer traer más de este tipo de gente a mi banquete. Ya han traído lo suficiente. No más, ya podemos comenzar el banquete. Y de nuevo, la respuesta del anfitrión en el versículo 23. Dijo el Señor al esclavo, ve por los caminos y por los vallados. Ahora ve más lejos. Ya no solo ve al centro de la ciudad, ya no solo ve a las plazas. Ahora ve más allá de las plazas, ve afuera de las fronteras de la ciudad o de las aldeas, donde están los límites. Allá donde está esa gente que ni siquiera se atreve a entrar a la ciudad, a la que ni siquiera se le permite entrar a la ciudad, ve más allá y dice, y fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Para qué? Para que se llene mi casa. El propósito del anfitrión no era solo o meramente celebrar
el banquete era llenar su casa de personas. Otra vez, este es un giro inesperado porque este hombre comienza estando tan indignado en el versículo 21, tan enojado, lleno de furia ante estos invitados desagradecidos que le han abandonado en el último momento de la celebración del banquete. Pero ese enojo aquí vemos que se transforma casi automáticamente en un derroche de gracia y de generosidad y de bondad para un grupo diferente, muy diferente de personas. Y él quería que su casa sea llenada. Y la casa fue llenada de este tipo de personas. Y el banquete comenzó. Y el banquete fue celebrado. Y hubo fiesta. Y hubo algarabía. Yo sé que debo explicar lo que significa fuérzalo entrar. Porque esta es una frase que ha sido mal interpretada. ¿Saben la Inquisición española? La Inquisición española, los católicos españoles que promovieron por ley y por práctica quemar en la hoguera o ahogar o degollar y matar a personas que no aceptaban convertirse en católicos. Esto es la Inquisición española que llegó a América Latina. Lo hicieron en España, en Portugal, lo hicieron en América Latina. La Inquisición española utilizó esta frase, este versículo, fuérzalos a entrar, para justificar sus acciones. Hay que forzarlos a entrar, hay que forzarlos a convertirse al cristianismo. Hay que hacerlo si no quieren por las buenas, por las malas. Ese es el catolicismo que llegó acá. Algunos evangélicos no están tan lejos de esto. No llegan al extremo de la Inquisición, pero también creen que esta es una indicación de que hay que forzar a impíos a entrar al reino de Dios. Y no es lo que Jesús está diciendo aquí. Pero noten cómo termina el versículo 24. Vamos a explicar esa frase, pero versículo 24 termina de una manera muy interesante, porque hay un cambio de pronombre aquí. Esto es interpretación, esto es exégesis, esto es lo que hacemos. Dice, porque os digo. Eso lo cambia todo. Esa pequeña frase lo cambia todo. Porque os digo. No se puede apreciar mucho en el español. Si no hablásemos tanto aquí el español de España, sino más de Latinoamérica, sería porque les digo. Porque les digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Pero presten atención en el pronombre, porque es plural. Porque os digo o les digo. Y lo que ustedes tienen en los versículos anteriores es muy diferente a esto. Es el anfitrión o el amo de casa conversando con su esclavo. Con su esclavo en singular. Siempre él hablándole en singular. El Señor dijo al siervo, versículo 23, ve por los caminos y por los vallados. Y esa es la temática de todos los versículos de esta historia, de esta parábola. Pero el versículo 24 cambia. Y ahora dice, porque les digo. Y esto nos hace ver que en este punto del versículo 24 ya no es el anfitrión hablándole a su esclavo, porque no es más singular. Además, la palabra porque nos ayuda a entender que aquí está Jesús introduciendo un principio que está fuera de la parábola. Esta sería la aplicación o explicación o el principio de la parábola. Entonces, lo que tenemos aquí es ahora Jesús hablando a los fariseos, no el anfitrión al esclavo. Ahora venimos a la realidad y Jesús dice a los fariseos, porque yo les digo a ustedes, fariseos, que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Gustará mi cena. ¿Por qué creo que habrá un banquete final? Porque Jesús aquí dice y afirma lo que el fariseo dice en el versículo 15, bienaventurado que coma pan en el reino de Dios. En efecto, habrá un banquete y comeremos pan en el reino de Dios. Jesús lo afirma en el versículo 24. La diferencia es que los que pensaban que iban a participar de ese banquete no iban a participar de ese banquete. Y los que pensaban que no iban a participar de ese banquete sí iban a participar de ese banquete. Los cojos y ciegos y pobres y mancos. Jesús dice mi cena.
Y sabe, más adelante en los evangelios Jesús dice lo mismo a sus discípulos. Les habla de una cena futura, allí estando en el aposento alto, no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beban nuevo en el reino de mi Padre. Un futuro banquete, una futura comida especial de la que Jesús habla a sus discípulos antes de su muerte también. ¿Qué significa entonces esta parábola? ¿De qué se trata esta parábola? Yo creo que ustedes pueden visualizarlo para ya terminar en esta mañana. Estoy recuperando los minutos que vamos a perder en la tarde porque no tenemos culto en la tarde. ¿Sí sabían eso? Para ir terminando, versículo 16, un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos, y esto Jesús no lo dice explícitamente, pero es difícil evitar ver aquí un reflejo del mismo Dios, como el anfitrión, que ha organizado una gran cena, una gran celebración, es lo que dice Isaías 25, que nosotros leímos en el versículo 6, al final de los tiempos, Dios organizando un gran banquete. Algunos piensan que Dios es una especie de ogro en el cielo. Van a sorprenderse muchos y probablemente algunos cristianos cuando lleguemos al reino de Dios y estemos en el cielo. Van a ver la plenitud de la bondad y la alegría que Dios va a compartir con su pueblo. Y esta es una referencia a ello. El versículo 17 dice: la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y esta yo pienso que es una referencia al mismo ministerio de Jesús, cuando vino a llamar a su pueblo al arrepentimiento. Vino a llamar a los judíos al arrepentimiento, diciendo: ya todo está preparado, para que ustedes puedan comenzar a estar preparados para ese futuro gran evento. No solamente podemos limitarlo a Jesús, sino al mismo Juan el Bautista, que vino predicando el Evangelio, a los mismos apóstoles que comenzaron y continuaron predicando el Evangelio, incluso nosotros que seguimos predicando el Evangelio el día de hoy, preparando a los que quieran recibir esta invitación para que estén listos para el día del gran banquete. Y las excusas que encontramos en los versículos 18 al 20 no son otra cosa que las excusas del mismo pueblo elegido de Dios, de Israel, de los judíos y de los fariseos. Noten que, como les decía, esto tiene que ver con relaciones de negocios o relaciones familiares de personas. Y este es el problema. Este es el problema de los fariseos y este es el problema de la humanidad. ¿Por qué la humanidad no viene a Dios? Porque siempre tiene que ser o el dinero relacionado a los negocios, o tiene que ser alguna persona a la que se ama o se idolatra. Ya sea un objeto o ya sea una persona. Ya sea el comercio o ya sea la familia. Pero siempre dentro de estas dos categorías está lo que la gente más ama en lugar de Dios. Por tanto, cuando escuchan la invitación de Dios al arrepentimiento, a venir a la fe y a la salvación, al perdón de pecados, están muy ocupados con sus ídolos terrenales, ya sean negocios o amando más a una persona que al mismo Dios, como el tercer caso de este hombre que se había acabado de casar. Notan lo ridículo que es esto. Intercambiar el futuro banquete en el reino de Dios, la salvación eterna, la resurrección de los justos, intercambiar eso por 5 yuntas de bueyes. Intercambiar ese evento glorioso y esa vida gloriosa con Dios por la eternidad, por una hacienda, o incluso por una persona de carne y hueso, aunque sea una esposa. ¡Qué ridículo! Es ridículo. Y esto es lo que estaban haciendo los fariseos, y esto es lo que hacen todas las personas que rehúsan a arrepentirse. Incluso si hay alguien aquí que no ha querido arrepentirse, esto es lo que está haciendo en este mismo momento. Está prefiriendo lo más ínfimo, lo que es de menor valor, lo que se pudre con el tiempo, para dejar a un lado y desperdiciar lo que tiene un valor eterno. No tiene sentido, es irracional hacer esto, es irracional. Y eso nos lleva
al versículo 21, cuando hay este intercambio de palabras entre el esclavo y el anfitrión, él hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado, el padre de familia dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ve por la ciudad, ve a las ciudades judías, ve a las aldeas y llama, pero ya no llames a los mismos privilegiados, llama a un grupo diferente de personas. Llama a los marginados, a los excluidos de todos. Algunos de ellos vendrán, y vinieron. Estos son, ustedes saben, a lo que apuntan este grupo de personas. Apuntan a los que se humillan, a los que se reconocen que son buenos para nada. Esos son los que reciben la invitación y participan del banquete. Es este grupo de personas, pobres, mancos, cojos y ciegos, no es otra cosa que los que se humillan en su espíritu, reconociendo que no son nada delante de Dios y que no merecen nada de Dios. Ellos son los que son invitados y participan del banquete. Pero la casa no se llenó, ustedes se acuerdan, en el versículo 22 aún hay lugar. Y en el versículo 23 el amo dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, ve más allá de las fronteras de la ciudad. Algunos piensan que esta es una referencia a los gentiles, y bien puede ser una referencia a los gentiles. Esto lo hace Jesús explícito en parábolas anteriores que hemos estudiado. Vendrán del oriente y del occidente y se sentarán en la mesa con Abraham, Isaac y Jacob a participar de ese gran banquete. Ve a los gentiles que reconocen su podredumbre, que reconocen su bajeza, que reconocen que no son nada sin Dios y que están dispuestos a renunciarlo todo para seguirme. Ve a ellos y la frase: fuérzalos a entrar. Fuérzalos a entrar. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa forzarlos a entrar? ¿Por qué el esclavo debía forzar? ¿Por qué el anfitrión debía forzar a este grupo de personas? Por una sencilla razón, y esto se explica culturalmente. Porque naturalmente, un pobre, manco, cojo y ciego, por las etiquetas y las prácticas culturales de ese tiempo, no habría aceptado una invitación como esta. Porque cada vez que eras invitado por un hombre tan importante como este, a un banquete como este, te veías obligado de alguna manera a devolverle el favor. Y debías retribuirle lo que él te estaba dando en ese banquete en una futura ocasión. Y estos hombres naturalmente habrían dicho: yo no voy a ir a esa fiesta, yo no tengo nada que proveerle a ese hombre en el futuro. Soy pobre, soy ciego, soy manco, soy cojo. ¿Para qué voy a ir en otras palabras, a endeudarme a un banquete como ese? Además, que subyace aquí este sentimiento interior de estos hombres, y era que no se veían dignos de participar de un banquete como este. Ellos sabían que eran los excluidos y marginados, y cuando viene el esclavo a decirles: vengan al gran banquete, ellos dicen: ¿nosotros? ¿Nos has visto bien? ¿Quieres que nosotros vayamos a ese gran banquete con tu amo a celebrar y compartir su alegría? Eso no tiene sentido. Yo no quiero ir, esto debe ser una broma, o debe ser alguna especie de trampa. Por eso el esclavo tenía que forzarlos. En otras palabras, el término aquí significa convencer, persuadir, es la idea, como más adelante cuando Jesús le dice a sus discípulos: entren en la barca. Él, es la misma palabra, los persuadió a entrar en la barca. Los persuadió. Es una palabra fuerte. Tienes que convencerlos, en otras palabras. Tienes que convencerlos de que la gracia y la generosidad y la misericordia de Dios es tan grande que también puede incluirlos a ellos en el festejo de este gran banquete. Convéncelos de la gracia de Dios. Convéncelos de la misericordia de Dios, que su maldad y su corrupción y su podredumbre no es tan grande como para que el amo no pueda recibirlos en su casa. Y esto no es otra cosa que lo que debemos hacer cuando predicamos el Evangelio.
Y esto es lo que debemos decir a los pecadores que ya reconocen su pecado. Pero ven, por eso ellos fueron invitados. ¿Por qué? Porque creían que no eran dignos de ser invitados. Por eso celebraron el banquete. Muy diferente a los fariseos que creían que eran dignos de celebrar el banquete de Dios, ellos al final no fueron invitados y no celebraron el banquete. Por eso termina en el versículo 24, dice Jesús, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. ¡Qué tragedia! Esta es una tragedia grande. Perder la salvación eterna, el infierno eterno, por rechazar el llamado al arrepentimiento, por rechazar la invitación al gran banquete. Esta es la realidad, ¿saben? Esto es lo que Jesús dice a los judíos, y esta es la realidad de todo judío que rehúsa arrepentirse y venir a la fe del Mesías. Es la triste historia de los judíos hasta el día de hoy, que cuando mueren sin Cristo. Y se cumple lo que dice Jesús aquí: ellos no gustarán mi cena, no participarán del banquete. Y es cierto no solo de los judíos, es cierto de toda persona que rehúsa arrepentirse. La magnitud de la bondad de Dios es gigantesca. A veces limitamos a Dios con nuestro pensamiento y a veces hay un pecado en el corazón, en nuestro corazón, nuestra vida, y decimos: no sé si Dios tenga la suficiente misericordia para perdonarme. Vemos a una persona que conocemos, no creyente, metido en un terrible pecado, y uno puede pensar: no sé si Dios tenga la misericordia para perdonar y salvar a esta persona. Y lo que enseña Jesús aquí es muy diferente. En Isaías 56:6 dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guardan el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, dice: yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración, sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Versículo 8 dice: Jehová el Señor, el que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Él va a hacer esto. En el versículo 1 dice de Isaías 56: guardad derecho y haced justicia, porque cercana está mi salvación para venir y mi justicia para manifestarse. El versículo 2: bienaventurado el hombre que hace esto y el hijo de hombre que lo abraza, que aguarda el día de reposo para no profanarlo y que guarda su mano de hacer todo mal. Y el versículo 3: y el extranjero, no solo para el pueblo de Israel, y el extranjero que siga a Jehová, no hable diciendo: ¿me apartará totalmente Jehová de su pueblo? Ni diga al eunuco: he aquí yo soy árbol seco. ¿Por qué? Porque así dijo Jehová a los eunucos: que guarden mis días de reposo y escojan lo que yo quiero y abracen mi pacto. Yo les daré lugar en mi casa y dentro de mis muros, y nombre mejor que el de los hijos e hijas, nombre perpetuo les daré que nunca perecerá. Esta promesa está en el seno del Antiguo Testamento. La esperanza es clara, es participar de la cena a los que reconocen que no merecen participar de la cena. Y si alguno hay el día de hoy en este salón que todavía no está seguro de su salvación, que ha venido aquí quizá sabiendo que no es salvo, debe entender que está en uno de las tres excusas presentadas por Jesús y que está prefiriendo amar a algún objeto en esta tierra, sea animado o inanimado, que está desperdiciando el gran banquete de la salvación eterna de Dios. Por eso el llamado de la salvación es hoy, es ahora. Y nuestra misión es disuadirlos, convencerlos y persuadirlos con el amor de Cristo a llegar a ese arrepentimiento. Esa es nuestra misión, no es la gran comisión. Es lo que tú y yo tenemos que hacer todo el tiempo allá afuera en el mundo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por dirigirnos y mostrarnos, Señor, en ella la magnificencia de tu amor y del amor de Cristo por los perdidos, y también la severidad para los que tienen justicia propia y los que usan su religión para alejarse de Dios y también para cercar, encerrar y esclavizar a los que vienen detrás buscando la verdad, como hacían los fariseos, que ponían un yugo sobre
el cuello de las personas. Padre, libra a los que tienen que ser librados de la religión. Ayúdales a entender la grandeza de tu amor y de tu gracia, como hemos cantado también en esta mañana. El profundo amor de Cristo que no puede ser conocido por nuestra mente finita, que tiene un límite desconocido para nosotros, ilimitado, inalcanzable. Y este es el amor que nosotros somos llamados a proclamar en el Evangelio para salvación de los perdidos, y te damos gracias, Padre, por el privilegio que nos has dado a nosotros de ser tu pueblo y de tener estas promesas futuras como una garantía el día de hoy, que nos alienta a seguir fieles en este caminar por esta tierra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden ponerse de pie, hermanos, vamos a orar para despedirnos. Padre, te damos gracias por este tiempo, por esta mañana, Señor. Ahora que salimos de este lugar y vamos a nuestros hogares y comenzamos la semana, rogamos que todo lo que hagamos hoy, mañana y pasado mañana sea de tu agrado, sea para tu honra y para tu gloria, que el principio de tu palabra siga resonando en nuestra conciencia y en nuestros corazones, Señor, en nuestras conversaciones y pensamientos. Despídenos con tu cuidado y protección, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.